¿Qué tal? Videotutorial número 6 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos viendo lo que es el trabajo con programación orientada a objetos utilizando el lenguaje del lado del servidor PHP y por supuesto siempre con el gestor de base de datos MySQL, a pesar de que aún no hemos llegado a esa parte, ¿ya? En los videotutoriales anteriores hemos estado viendo temas teóricos sobre lo que es la POO, ¿ya? Temas que por ejemplo nos permiten entender la potencialidad enorme que tiene el trabajo con la programación orientada a objetos. Vimos el tema de las herencias, vimos el tema de la sobreescritura de métodos. Por supuesto ya conocemos de manera bastante básica pero funcional el cómo tenemos que crear una clase y cómo esta nos permite funcionar, cómo es su estructura, el tema de los atributos, de los métodos, de la instancia, ¿verdad? De crear una instancia de una clase. Sabemos también utilizar el método constructor que nos permite inicializar los atributos de una clase, el, todos o los atributos, y también hemos aprendido, por ejemplo, el tema de del alcance de los métodos, como por ejemplo el alcance público, privado o el protected que nos permite trabajar con herencias. En este video tutorial número 6 vamos a seguir trabajando, en este caso con un ejemplo que nos va a permitir entender de mayor forma el tema de las herencias, que es un poco lo que tenemos que reforzar siempre, para ya después ver el manejo de interfaces, ¿verdad? Que es un área que es muy importante que nosotros manejemos, pero creo que también es importante que aprendamos a utilizar el tema de las clases con herencias y sobre todo lo que vamos a ver hoy día, que es el tema de las clases abstractas, ¿ya? Y por supuesto el instance of, que nos permite saber a qué clase pertenece una determinada instancia, que eso es lo que vamos a aprender a usar hoy día, ¿ya? La verdad es un poco de lo mismo, pero que es importante que lo manejemos porque ya nos quedan un par de videos, quizás 2, 3, 4 cuando mucho, para que ya lleguemos a conectarnos a una base de datos, para que nos podamos conectar con MySQL, ¿ya? Pero para eso tenemos que manejar todo este tipo de cosas. Por ahí he recibido algunas críticas y sugerencias que me han explicado que, o me han comentado más bien, que el código con el que estamos trabajando ahora es más que todo de PHP 4. Bueno, la verdad es que yo lo he probado en PHP 5 y me funciona perfectamente. He tratado también de procurar de explicar los conceptos en base a PHP 5 porque entiendo bien de que hay situaciones que ya en PHP 6 no nos van a funcionar si lo vemos con PHP 4. Por ahí el tema de la colaboración de objetos es el que quizás pudo inducir a que alguien interpretara que estamos viendo PHP 4, pero en realidad todos los demás conceptos que hemos implementado, el parent por ejemplo, todo ese tipo de cosas lo podemos aplicar perfectamente y forma parte de lo que es PHP 5, ¿ya? Por ahí también nos faltan ver un par de cosas, que es la forma de clonar, ¿verdad? De los destructores. Por ahí nos falta ver las clases de los métodos estáticos, pero eso es algo bastante sencillo. Así que por ahora vamos a colocar manos en el código y vamos a ver el concepto de una clase abstracta, que es un poco lo que tenemos que ver en este video. Vamos a cerrar la presentación rápidamente. Bien, acá tenemos todo ya preparado. Yo tengo acá ya un archivo preparado y por supuesto mi ayuda a memorias, que es con el que más o menos me voy apoyando para no equivocarme. Es algo que yo ya preparé antes de comenzar a grabar este video. Lo que vamos a hacer hoy día es una clase, ¿ya? Una clase que nos va a permitir conocer el sueldo y el nombre de un trabajador de nuestra empresa. Lo vamos a trabajar simplemente con PHP. El ideal es que lo hiciéramos con una base de datos, pero por ahora lo vamos a hacer con PHP para que podamos ir primero que todo entendiendo lo que estamos haciendo y segundo ya irlo asociando a ejemplos un poco más cotidianos, porque la verdad que los ejemplos que hemos trabajado anteriormente son de sumar y restar y creo que aporta, por supuesto, en el sentido de que aprendes el concepto, pero el ideal es ir tomando todo la temática que hemos estado viendo e ir adaptándola a ejemplos reales. Así que vamos a trabajar con uno de ellos hoy día, ¿ya? Vamos a entonces ver el concepto de una clase abstracta. Lo vamos a hacer con código para que lo podamos ir explicando. Vamos a generar un PHP. Bien.
Y vamos a crear una clase llamada trabajador, ¿verdad? Por supuesto la sintaxis de siempre. Acá tenemos nuestra clase trabajador, con la cual nosotros vamos a explicar el tema de las clases abstractas. Vamos a ir al navegador. Acá la tenemos. Video PHP PO6. Bien, acá lo tenemos. No tenemos ningún error. Y vamos a declararle dos atributos de tipo protected. ¿Por qué de tipo protected? Porque más adelante vamos a generar unas clases que van a pasar a ser subclases de esta clase padre a través de una herencia, utilizando por supuesto el extends. Así que vamos a generar la clase, el atributo nombre y el atributo sueldo. Bien, con esto ya tenemos nuestra clase creada, ¿verdad? Y tenemos nuestra clase con sus atributos, sus propiedades, ¿cierto? Eso nosotros ya lo hemos visto, no tenemos que explicar mayormente, ¿verdad? Vamos a generar un constructor para inicializar valores dentro de estas dos propiedades. Si quieren, paren el video y lo hacen ustedes para que vayan practicando lo que hemos visto, ¿verdad? Vamos a crear acá un public function construct, ¿verdad? Le vamos a pasar dos parámetros, en este caso nom y su, que sería el nombre y el sueldo. Bien, tenemos todo preparado. Entonces ahora lo que hacemos es, recuerden, a través del this, que nos permite, recuerden, referirnos a tanto los atributos, y por ahí también no lo hemos mencionado, ¿eh? Pero también con esto podemos llamar un método dentro de una misma clase o dentro de alguna subclase. Ya lo vamos a ver en algún ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer referencia en este caso al atributo nombre y le vamos a asignar el valor de la variable nom, que viene como parámetro dentro del constructor, acá arriba, ¿cierto? Eso también nosotros ya lo hemos visto en detalle. Vamos a asignarle un valor también al atributo sueldo de la misma forma, y en este caso le asignamos la variable su, que también viene como parámetro del constructor. Todo bien hasta el momento. Si nosotros ahora actualizamos el navegador, no deberíamos tener ningún error en pantalla. Eso es correcto. Y ahora vamos a hacer un método, vamos a crear un método public function que se va a llamar, por ejemplo, retornar sueldo, puede ser. Y lo único que va a hacer esto es imprimirnos en pantalla o retornarnos el valor del sueldo, valor que tenemos dentro del atributo sueldo. Por lo tanto debemos hacer esto, recuerden, return this sueldo. Bien, con esto ya nosotros podemos perfectamente trabajar con nuestra clase. Podemos incluso crearle una instancia, ¿verdad? Todo bien hasta el momento. Si por ejemplo acá creamos una instancia, por ejemplo, tra, por ejemplo, que va a ser igual a ¿qué cosa? A new trabajador, ¿verdad? Le pasamos los dos parámetros, en este caso un nombre, por ejemplo César Cancino, y un sueldo de, no sé, cualquier cosa. Bien, si nosotros ahora actualizamos el navegador, perfecto, tenemos que dar nuestra instancia, pero no nos muestra nada en pantalla, puesto que no estamos haciendo nada para mostrar en pantalla. Ahora vamos a hacerlo, recuerden, tra, y vamos a llamar al método retornar sueldo. Recuerden que esto lo tenemos que hacer con un echo, porque solamente estamos retornando, no estamos imprimiendo. Veamos ahora. Efectivamente, ahora nos imprimió en pantalla el sueldo que le asignamos al trabajador. Todo bien hasta aquí.
ningún problema. Más de lo mismo, como muchos de ustedes tienen que estar diciendo. O sea, llevamos ya 10 minutos hablando de lo mismo que hemos visto en los videotutoriales anteriores, ¿verdad? Pero nunca está de más recordar un poco la terminología, porque sé que para muchos es algo aún nuevo. Es un mundo que nunca habían explorado. Bien, pero más allá de eso, fíjense ahora lo que vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a comentar esto acá. Por lo tanto, ya en el navegador no nos debiera aparecer nada. Exacto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, fíjense en lo siguiente. Vamos a colocar una clase. Por ejemplo, vamos a crear una clase llamada empleado, ¿verdad? Vamos a utilizar el extends para que sea una subclase de trabajador y la vamos a dejar ahí tranquila. Vamos a crear otra clase, por ejemplo gerente, extends trabajador también, ¿verdad? Nada nuevo hasta el momento. Hemos creado dos subclases de la clase trabajador que nos permite trabajar con herencias, ¿verdad? Es decir, que la clase empleado hereda los atributos y métodos de la clase trabajador, así como también lo hace la clase gerente. Si actualizamos el navegador ahora, perfecto, ningún tipo de problema. Y si ahora, por ejemplo, nosotros creamos una instancia de la clase empleado, por ejemplo M1 va a ser igual a new empleado y llamamos a los atributos. Por ejemplo, le colocamos un atributo, en este caso los dos, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Pérez, y su sueldo va a ser de ese valor. Vamos a colocar un punto acá para que se vea mejor. Si lo actualizamos, no tenemos ningún problema. Recuerden que aquí, si bien es cierto, para quien se perdió o para quien no entendió lo de los videos anteriores, recuerden que acá la clase empleado hereda todos los atributos y propiedades de la clase trabajador. Por lo tanto, perfectamente tal como llamamos acá a la clase trabajador, llamamos a la clase empleado. ¿Se fijan? Es algo bastante sencillo. Vamos ahora a llamar al método retornar, en este caso tal como lo hicimos acá abajo, ¿verdad? Vamos a llamar este mismo método retornar sueldo para que nos imprima el sueldo en pantalla. Podríamos completarlo un poco, decir por ejemplo con una concatenación, el sueldo del empleado es igual a eso que está ahí. Perfecto. Ahora si lo actualizamos, nos dice perfectamente el sueldo del empleado es igual a eso. ¿Se fijan? Todo bien. Podríamos evitar escribir el punto y hacer que PHP no lo escribiera automáticamente. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, acá quitemos el punto y aquí podríamos utilizar, por ejemplo, la función number format, ¿verdad? De PHP. Cerramos acá. Y ahora sí, con la función number format nos devuelve el valor con un punto en este caso. ¿Se fijan? Si yo le coloco todos los ceros que yo quiera ahora, ojalá tuviéramos un sueldo así, pero bueno, coloquémosle más ceros. Este es el sueldo soñado, ¿verdad? Si actualizamos, perfecto. Fíjense que la función number format nos coloca, nos convierte una cifra, o más bien nos formatea una cifra, porque no nos convierte nada, ¿ya? Bueno, ese fue un agregado adicional al video porque la verdad no es el tema, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente para que no genere enredo. Vamos a copiar esto acá abajo y les voy a dejar comentada esa línea ahí con el number format, y acá lo voy a hacer sin él para que podamos entendernos de mejor forma, ya, para que por ahí a quien cause enredo eso tenga la posibilidad de trabajarlo sin number format. ¿Ok? Vamos
vamos a quitarle unos cuantos ceros al sueldo soñado y lo vamos a dejar en un sueldo más real, ¿ya? Si actualizamos ahora, perfecto, nos aparece el sueldo sin formateo. Aún se deben estar preguntando, César, es más de lo mismo que hemos visto en los videos anteriores. Declaraste una clase, como subclase de una clase padre y llamaste a sus atributos y a sus métodos, nada nuevo. Fíjense ahora lo siguiente, si yo por ejemplo acá abajo, yo genero un echo HR para generar un salto en línea, va a quedar de esta forma, ¿ya? Y ahora descomento esta línea que tengo acá abajo. Recuerden que esta línea de abajo lo que hacía es crearme una instancia directamente en la clase padre, de la clase padre. Pero me tiene que funcionar sin ningún tipo de problema, puesto que es una clase que perfectamente tiene sus atributos y métodos y a la cual yo puedo hacer referencia, ¿verdad? Si yo actualizo ahora, efectivamente acá me dice el sueldo del trabajador es ese. Podríamos utilizar esta misma línea para que quede un poco más claro. Y acá pongámosle por ejemplo el sueldo del empleado desde la clase empleado, y acá le ponemos desde la clase trabajador. Fíjense ahora cómo nos va a quedar. Perfecto, estamos haciendo una llamada tanto desde la clase hijo como desde la clase padre, ¿verdad? Reitero, todo bien hasta el momento, ningún tipo de problema. ¿Se fijan? Ah, por ahí nos equivocamos, acá debiera ser tra, ¿verdad? Porque así se llama la variable, perdón. Ahora sí, tenemos los valores como corresponde. Entonces fíjense en lo siguiente, yo les decía que íbamos a hablar sobre las clases abstractas, ¿ya? ¿Y qué es una clase abstracta? Es una clase, es una forma de crear una clase que en este caso va a ser solamente instanciada, ¿ya? Pero no la podemos llamar desde ninguna parte, es decir, no la podemos, a ver. Una clase abstracta es una clase que solamente podemos crear, más no instanciarla. Es decir, que si yo la clase trabajador, por ejemplo, la defino como clase abstracta, solamente voy a poder acceder a ella a través de sus subclases, ¿ya? Pero no voy a poder crear una instancia de ella como lo he hecho acá abajo. La pregunta del millón, yo creo que todos están haciendo, es cómo generamos que la clase, por ejemplo, trabajador, que la clase padre, se convierta en una clase abstracta. Lo hacemos de la siguiente forma. Simplemente tenemos que colocar delante de la clase la palabra reservada abstract. Con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciéndole a PHP que la clase trabajador es una clase abstracta, que por lo tanto puede ser perfectamente creada. Podemos llamar a todos sus atributos y métodos desde sus subclases, pero lo que no podemos hacer es esto que hicimos acá abajo, que es crear una instancia de esta clase. Si nosotros ahora ejecutamos el código tal así como lo tenemos, tomando en consideración que hemos generado que la clase trabajador sea una clase abstracta, nos va a dar un fatal error, un error en pantalla. Veamos, si alguien lo hizo ya le tiene que haber aparecido el error. Exactamente, nos dice fatal error, cannot instancia, ¿verdad? Abstract, es decir que la clase trabajador ha sido declarada como clase abstracta, por lo tanto no podemos crear una instancia de ella, solo podemos acceder a sus atributos y métodos a través de herencias, y por ahí a través de una u otra forma, pero básicamente es a través de herencias, ¿ya? Por seguridad y por muchas cosas es mejor trabajar con este tipo de clases abstractas solamente a nivel de herencias. Ahora muchos de ustedes se tienen que estar preguntando, bien, ¿y para qué nos sirve esto? Bueno, la idea de esto es que la programación orientada al objeto nos permite trabajar de forma ordenada. Por lo tanto, nos está acá sugiriendo, de una manera bastante autocrática por cierto, nos está sugiriendo que creemos nuestra clase padre, solamente la tengamos trabajada para que podamos generar una especie de clase con funciones estándares, ¿ya? Que sean de funciones y atributos estándares que sean en este caso propias de todas las subclases que vamos a crear más adelante dentro de nuestro desarrollo.
¿Se fijan? Ese es un poco el concepto de la clase abstracta. La verdad es que es un concepto bastante sencillo de entender, pero que preferí verlo con un ejemplo aparte del tema de las sumas y restas. Vamos a borrar esto aquí. Lo quise trabajar aparte del tema de las sumas y restas y lo preferí trabajar con un ejemplo sencillo, un ejemplo sencillo y real, ¿ya? Práctico, un ejemplo que sea más apegado a la realidad. ¿Por qué? Porque yo sé que esto puede inducir errores a muchos de ustedes. Entonces recuerden, cuando nosotros generamos una clase padre, de ahora en más la vamos a comenzar a generar como una clase abstracta. Para no poder acceder a ella, y si por algún motivo lo llegamos a hacer, el sistema nos va a mostrar un error en pantalla, un fatal error, ni siquiera un warning, sino con fatal error. Recuerden que la diferencia entre un warning y un fatal error es que con el warning, si bien es cierto nos lo muestra en pantalla, pero el sistema sigue ejecutándose. En cambio, el fatal error trae un exit asociado, es decir que si sucede un fatal error, el sistema detiene su ejecución, el script detiene su ejecución. ¿Se fijan? Así que eso, respecto del tema de las clases abstractas, ya es un tema que, si bien es cierto, es sencillo, como les digo, nos permite entender de mejor manera y trabajar de una manera más ordenada. Ahora, si por ejemplo nosotros comentamos acá esta línea, o simplemente comentémosla mejor para que no tengamos problemas. Si la comentamos, ahora ya no debiéramos tener el fatal error en pantalla y el script funciona perfectamente. ¿Se fijan? Es algo bastante interesante, bastante útil, que nos permite, como les digo, entender de una manera bastante eficiente este concepto. Vamos a generar otra instancia. En este caso, por ejemplo, ahora empleado 2, por ejemplo, va a ser una instancia de la clase gerente, y en este caso con el nombre, por ejemplo, Pedro Picapiedra, y a Pedro Picapiedra le vamos a dar unos cuantos $, por ejemplo, eso. Lo mismo, ¿verdad? Generamos esto mismo que tenemos acá, lo podemos copiar y pegar abajo. Copiamos, pegamos, es solamente para tener otro ejemplo de la clase trabajo instanciada desde sus subclases. Fíjense que ni a la clase empleado ni a la clase gerente le asignamos ni atributos ni métodos. Simplemente lo hicimos para poder explicar el concepto de la herencia a través de la clase abstracta. Ahora muchos de ustedes tienen que estar probando esto y me imagino que a todos les tiene que estar funcionando. De hecho, si lo probamos en pantalla, nos debiera aparecer acá abajo ahora que el sueldo del empleado, bueno, acá nos falta cambiar, en este caso desde la clase gerente, ¿verdad? Ahora sí, es igual a, bueno, el número que le colocamos ahí. Podrían colocarle un number format también, pero la verdad preferí comentarlo para que no inducirlos a errores. Bien, todo bien hasta el momento. Pero imaginemos un ejemplo más grande, en donde tengamos un desarrollo grande, en donde no estemos hablando de dos clases, de dos subclases, sino que estemos hablando de 50 subclases y que tengamos una clase padre. Recuerden que PHP solamente nos permite herencias simples, no herencias múltiples. ¿Qué haríamos en ese instante? ¿Qué hacemos en ese caso? Se nos complica la vida porque nos llenaríamos de clases y llegaría un momento en que no nos recordaríamos desde qué clase hicimos referencia hacia la clase padre, desde qué subclase hicimos referencia a la clase padre, si tuviéramos un ejemplo como este. Para eso, PHP nos ofrece, bueno, y la verdad no solamente PHP, la verdad otros lenguajes también, como Java por ejemplo, nos ofrece el elemento instance of, que es una función que nos permite saber a qué clase está haciendo referencia una determinada instancia. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos, por ejemplo, generar una condición, un if, ¿verdad? Y preguntar, por ejemplo, vamos a colocar acá otro salto en línea, actualizamos. Bueno, nos va a dar un error porque no le hemos colocado nada al condicional acá adentro. Y acá podemos, por ejemplo, decir si el objeto em1, que es una instancia de la clase empleado,
usamos el método instance of, ¿verdad? Que es un método que nos permite saber a qué clase pertenece un objeto, y acá colocamos el nombre de la clase, por ejemplo, empleado. Entonces, si esto es verdadero, es decir, si esta condición se cumple, entonces decimos que, por ejemplo, echo el objeto pertenece a la clase empleado. Podemos poner acá un si no, echo pertenece a otra clase. De esta forma nosotros podemos hacer una eventual validación para saber de que efectivamente el objeto con el que estamos trabajando pertenece a alguna clase o subclase determinada. Si actualizamos ahora, no nos debiera aparecer error y nos debiera decir que el objeto, en este caso seleccionado, pertenece a la clase empleado. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Como siempre digo, aunque me molesten y me vacilen un poco por esas dos palabras, pero la verdad estoy acostumbrado a decirlas, son muletillas. Se fijan y bueno, interesante, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. Es todo lo que concierne al tema de las clases abstractas. Por eso partí un poco generando el ejemplo como lo hemos visto hasta acá, y simplemente me dediqué a crear una instancia, ¿verdad? Una instancia de la clase de trabajador sin el abstract y con el abstract para que se entienda de manera eficiente en este caso, ¿ya? Bien, eso con respecto al tema de las clases abstractas. También por ahí hay métodos abstractos, pero la verdad es algo que no considero que valga la pena ver por ahora. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a crear otro archivo nuevo para ver otro concepto que también es sumamente importante. Lo vamos a llamar static.php. Y con esto vamos a ver un ejemplo de lo que son los métodos estáticos, que es la segunda parte de este video. Partimos creando una clase, ¿verdad? Que lo podemos llamar, por ejemplo, cadena, en donde vamos a explicar el tema de los métodos estáticos. ¿Qué se entiende por un método estático? Ya acabamos de ver el tema de las clases abstractas, que nos permiten encapsular de mejor manera el tema de la encapsulación, valga la redundancia, trabajarlo de mejor forma y por supuesto optimizar las herencias. Bien, ahora también vamos a ver una forma que nos ofrece PHP 5, ¿verdad? Bueno, y por supuesto posteriores, y que nos permite trabajar con funciones tal y como lo hemos venido haciendo con PHP estructurado o lineal, ¿ya? Básicamente ese es el concepto de los métodos estáticos. ¿Cuál es su principal característica? Tienen dos características. Una es que son métodos que no pueden acceder a los atributos de la clase. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y segundo, que se pueden ser llamados desde cualquier parte, ya sea desde otra clase, desde la misma clase o desde fuera de ella, sin necesidad de crear una instancia de la clase. Es, como podríamos definirlo de una manera simple, es la forma que nos ofrece PHP orientado a objetos para trabajar con funciones específicas, funciones genéricas. Por ejemplo, funciones para mostrar una fecha en pantalla, funciones para muchas cosas, que ahora vamos a ver varios ejemplos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nuestra clase cadena. Vamos a llamar al archivo acá. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a colocar acá localhost curso y el archivo se llama static.php. Acá lo tenemos. Bien, entonces, como les decía, la principal característica de un método de carácter static es que, recuerden, no puede acceder a los atributos de la clase, muy importante, y también es importante que se puede llamar desde cualquier parte. Ahora, por ejemplo, vamos a crear unos cuantos. Vamos a crear, por ejemplo,
public, ¿verdad? Public function y una función llamada, por ejemplo, fecha. Vamos a crear una función llamada fecha. Y esta función lo que va a hacer es imprimirnos en pantalla, por ejemplo, la fecha de hoy. Recuerden, con la función date, ¿verdad? Bueno, en realidad esto no lo hemos visto todavía, el tema del trabajo con fechas, pero con la función date nosotros obtenemos la fecha. Por ejemplo, si lo queremos obtener con un formato día, mes y año. Y fíjense que para que esta función podamos nosotros acceder a ella desde cualquier parte del código, lo hacemos de la siguiente forma, incorporándole en la parte de adelante la palabra reservada static. Con esto nosotros decimos que es una función pública, estática, y una función desde la cual se puede acceder en cualquier parte de nuestro script. Veamos, por ejemplo, acá abajo, sin necesidad de crear ninguna instancia de la clase cadena, que da lo mismo si le asignamos atributos o no, eso es irrelevante por ahora. Y por ejemplo, miren, podemos decir, por ejemplo, echo, y como no hemos creado ninguna instancia, ¿verdad?, de la función cadena, podemos hacer esto. Cadena, no recuerdo si era así, creo que era así. Cadena, dos veces, dos puntos, fíjense, este operador es muy importante. Fíjense, dos puntos, dos puntos. Muy importante porque con esto, ¿qué es lo que decimos? Decimos que desde la clase cadena necesito un método estático, y acá en este caso definimos el método estático con o sin parámetros. En este caso este que está acá es sin parámetros. Entonces, por ejemplo, colocamos acá fecha. Bueno, acá el eco no haría falta porque ya lo tenemos asignado dentro de la dentro del método. Si nosotros imprimimos esto en pantalla, fíjense lo que sucede. Me imprime el valor de la fecha sin necesidad de yo crear una instancia de la clase. Simplemente hago referencia a ella a través de el nombre de la misma, el operador que tenemos acá, dos veces dos puntos o doble dos puntos, y el nombre del método al cual queremos hacer referencia. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para mucho porque, por ejemplo, si nosotros tenemos en consideración esto que vimos acá atrás, que es el tema del sueldo del empleado y todo eso, ¿verdad? Y en algún minuto más de alguno tiene que estarse diciendo, bueno, pero si tenemos las herencias, ¿para qué queremos trabajar con este tipo de funciones dentro de la programación orientada a objetos? Sería como, la verdad que sería inútil tener este tipo de funcionalidad. Muchos de ustedes tienen que estar pensando eso, y la respuesta mía para ello es que por ahí tienen razón, ¿ya? Porque para eso están las herencias. Pero muchas veces nosotros necesitamos generar una tarea en específico, y qué mejor que esta que les muestro acá, que es querer imprimir una fecha en pantalla, por ejemplo. Qué mejor que eso. Vamos a crear otra, por ejemplo, vamos a crear una función para convertir un texto en mayúsculas, por ejemplo. Una función que en realidad no tiene mucho de... porque podríamos... no, utilicemos otra, por ejemplo, public static, por ejemplo, y un método para... a ver, yo acá tengo unos cuantos métodos, los vamos a buscar. Por ejemplo, acá tengo uno. Fíjense lo que hace esta función, que muchos me la han preguntado a lo largo del foro o en el chat de mi página, ¿verdad? Me lo han preguntado, y bueno, acá les muestro esta función que se llama corta. Fíjense que es una función también que no tiene mucho. Primero que todo, no hace referencia a ningún atributo de la clase. Fíjense, la clase no tiene ningún atributo, pero podríamos crearle alguno. Por ejemplo, protected nombre, por ejemplo, por tener alguno, ¿verdad? Y me funcionaría de igual forma. Esta función que yo tengo acá, ¿qué es lo que hace? Es la famosa función con la cual yo muestro cierta cantidad de caracteres de un artículo o de una noticia. ¿Qué es lo que hace? Fíjense. Es una función que recibe dos parámetros, que en este caso es la palabra o el texto,
y la cantidad de caracteres que quiero mostrar de ella. Por ejemplo, puede ser una noticia, puede ser un artículo. ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Define una variable llamada largo, que primero que todo me retorna el largo del texto a través de la función propia de PHP llamada strlen, ¿verdad? Recuerden que me devuelve el largo de una cadena. Si nosotros acá, por ejemplo, vamos a explicarlo, vamos a colocar acá un hr, ¿verdad? Y por ejemplo acá vamos a crear una variable llamada texto y vamos a colocar acá: hola, este es mi texto. ¿Sí? Esto es para explicarles un poco qué es lo que hace la función ahí arriba. Fíjense que ahora este es mi texto. Vamos a crear una variable que se va a llamar largo, que es la que tenemos acá, y esta variable va a ser igual a strlen de texto. Y fíjense si yo imprimo en pantalla el valor de la variable largo. ¿Qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver el largo, es decir, la cantidad de caracteres que tiene este texto. Veamos. Actualizamos y efectivamente me dice que tiene 21. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bien, está bien. Recuerden que los espacios también los interpreta como un carácter. Luego lo que hace es, a través de la función substr, me retorna un valor desde la primera posición, desde la posición 0, hasta el número que nosotros le indiquemos. En este caso, lo que hace es lo siguiente, fíjense. Si nosotros creamos por fuera la variable cadena, por ejemplo, y decimos substr, en este caso colocamos acá la variable texto, decimos que desde el primer string, por ejemplo, desde el primer carácter hasta el tercer carácter, por ejemplo, ese va a ser el valor que tiene la variable cadena. Entonces, si lo imprimimos en pantalla, tenemos la variable cadena que debiera mostrar los 3 primeros caracteres. Veamos. Efectivamente, se fijan, me mostró los 3 primeros caracteres. Bueno, básicamente eso es lo que hace esta función. Entonces, podemos borrar esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer: hola, este es mi texto que tiene muchas noticias y comentarios de mi sitio web. Acá intento compartir mis conocimientos con la comunidad web para retribuir un poco todo lo que me ha entregado. Vamos a colocar acá una O que me faltó. Entonces ahí ya le tenemos un valor más largo a la variable texto. Entonces ahora podemos hacer referencia a la función corta, que es una función estática, recuerden. Por lo tanto, utilizamos el nombre de la clase, cadena, el operador, y hacemos referencia a la variable corta. Y en este caso esta es una, perdón, a la función corta. Y en este caso esta es una función que tiene recuerden, un recibe parámetros. En este caso el primer parámetro es texto y el segundo parámetro es el número. En este caso, digámosle por ejemplo que me retorne solamente 30 caracteres. Esto, por ejemplo, lo podemos guardar de la siguiente forma. Podemos decir echo cadena, ¿verdad? El nombre de la función o método estático y sus parámetros. Si vamos al navegador, fíjense que me devolvió solamente la primera cantidad de caracteres que yo le dije. Y entonces acá, contestando un poco la pregunta que muchos me han hecho, podríamos colocar acá un punto para concatenar. Y acá podríamos colocar, por ejemplo, leer más. Por ejemplo, ¿se fijan? Interesante, ¿verdad? Esto lo podríamos colocar dentro de un vínculo también, fíjense. Lo podríamos hacer de esta forma, miren. Podríamos decir echo a href, ¿verdad? Si fuera un contenido dinámico, por ejemplo, acá la URL, vamos a colocar solamente esto.
y leer más, por ejemplo. Se fijan, entonces ahí ya tenemos nuestra noticia o nuestro artículo, y a través de la función o método estático de la clase cadena, lo que hacemos es que este método lo tenemos disponible para utilizarlo desde cualquier parte de nuestro script. Primero eso, y segundo, con esto optimizamos lo que muchos me han preguntado, que es cómo muestro solamente una parte de las noticias, con un botón o vínculo que diga leer más. Respondí a esa consulta para quienes me la hicieron. Acá está la respuesta. Se fijan, pero más allá de eso, que es una ayuda que les quiero dar extra, por supuesto, más allá de eso, es importante que entendamos el concepto de la propiedad static, que nos permite generar un método o función estático, es decir, un método el cual estará disponible desde cualquier parte de nuestro desarrollo sin necesidad de crear una instancia de la clase. Lo único que tenemos que hacer es ponerle adelante el nombre de la clase a la cual pertenece, por supuesto, los dos puntos, que es muy importante, y por supuesto el nombre de la función o método, y por supuesto si tiene o no parámetros. ¿Se fijan? Más que todo eso, la verdad es que con estas dos cosas que hemos visto ahora, el tema de las clases abstractas y el tema de los métodos estáticos, yo creo que por ahí vamos a parar un poco en la parte teórica y nos vamos a ir a hacer algo un poquito más funcional en los próximos videos. Por ahí nos falta ver algo de teoría, nos falta ver el tema de las interfaces, ¿ya? Nos falta ver los destructores, ¿ya? Que también es algo que es interesante que lo conozcamos, pero básicamente ya con esto estamos en condiciones de crear una aplicación completa. Por lo tanto, en los próximos videos ya yo creo que vamos a comenzar a trabajar con programación orientada a objetos, conectándonos a una base de datos. Por ahí no sé si será en el video que sigue o en el próximo, porque igual nos queda algo pendiente. Nos queda aprender a clonar clases, por ejemplo con el clon, ¿ya? Con el objeto clon, con el método clon, perdón. Por ahí también nos falta aprender a, bueno, una que otra cosa más que se me quedó en el tintero, que son a nivel básico ya, pero ya, como les digo, nos queda uno o dos videos para ya comenzar a ver el tema de las bases de datos. Tema que vamos a ver, por ejemplo, orientado a las bases de datos InnoDB, ¿ya? Que es un sistema de base de datos de MySQL que está disponible desde MySQL 5 en adelante, así que vayan actualizando las versiones de su MySQL, porque vamos a empezar a trabajar con eso. Vamos a empezar a trabajar con con tablas InnoDB, ¿ya? Vamos a aprender a trabajar con procedimientos almacenados, así que amigo principiante, aquí yo creo que vamos a entrar en tu área, que es lo que yo creo que has estado esperando. Vamos a aprender a generar bueno, todas las funcionalidades que nos ofrece, las más básicas por supuesto, las más importantes que nos ofrece MySQL 5, ¿ya? Que son por supuesto los procedimientos almacenados, y ahí tenemos todo un mundo, porque tenemos que ver condicionales, la cláusula when, ¿verdad? Una serie de cosas que nos permite MySQL, que por supuesto nos ayuda a optimizar nuestros trabajos, ¿ya? Vamos a ver eso, y por supuesto vamos a empezar a crear aplicaciones conectadas a base de datos desde PHP orientado a objetos. Vamos a crear una clase, en este caso una clase padre, donde vamos a crear nuestra conexión a la base de datos, y a través de herencias vamos a ir llamando a esos métodos y por supuesto haciendo nuestros record set. Vamos a ver la función MySQL fetch assoc, que es una función de MySQL que también nos permite trabajar con elementos de una tabla, convertirlos en un array, en este caso de doble dimensión. Ahí lo vamos a ir viendo también, pero ahí ya les empiezo a hablar de eso, porque creo que estamos en condiciones de comenzar esa parte. Así que yo con esto, como les digo, doy por un poco terminada la parte teórica, ¿ya? Y ya desde el próximo video, el 7 creo que es, sí, el video 7, ya comenzaremos a hablar de temas un poquito más importantes, más complejos, ¿ya? Así que eso, como siempre, agradecerles por visitar mi humilde sitio web, en donde yo le hice algunos arreglos y quería compartirlos con ustedes. Por ejemplo, fíjense que ya cambié el home, ya no tengo la foto que tenía ahí, sino que coloqué una mayor cantidad de artículos, ¿ya? Y voy a ir publicando códigos. Por ejemplo, acá publiqué uno en donde podemos limitar la cantidad de caracteres de un text area, como lo hace Twitter. Le incorporé SEO a las URL, ¿se fijan?
incorporé SEO a las URL. Acá yo siempre ofrezco los códigos. Y acá, por ejemplo, este ejemplo, para la redundancia, siempre están para descargar y para ver una demo. Acá, por ejemplo, si escribimos, fíjense que el contador de caracteres me va indicando la cantidad que estoy usando. ¿Se fijan? Creo que a este le puse 140 de límite, no me recuerdo. Sí, efectivamente. Básicamente eso. Así que eso. Acá entonces tienen, y yo les voy a empezar a publicar una serie de artículos, como les digo, como este. Por ahí tengo varios más de códigos que he ido trabajando, para que la idea no sea solamente contribuir con los videos, sino que también ir contribuyendo con los con códigos que simplemente ustedes puedan tomarlos y utilizarlos directamente en su web sin entenderlos mayormente. El famoso copy-paste, que algunos dicen que es la base de la informática moderna. También aprovechar de agradecer acá en newsoft.bacao.com a nuestro amigo Tao Kun, que ha seguido compartiendo con nosotros video tutoriales de visualbasic.net. ya, aquí tienen su página web, ¿verdad? Una página web en donde él está disponible para atender todas sus consultas, ¿ya? También hace referencia a nuestro amigo Fernando Llanes, que también ha compartido contenido con nosotros. Por acá lo tenemos, blog de Fernando Llanes, que es nuestro amigo que genera contenidos orientados a jQuery, ¿ya? Saludos para Fernando, acá desde La Serena de Chile, un autodidacta apasionado por las tecnologías web y el compartir. También, esta es la parte de los saludos, a mi gran amigo Max Díaz, un gran diseñador chileno, que ahí a ver si lo podemos convencer de que nos ayude con unos cuantos videos de maquetación CSS. Él es un experto, entonces estamos tratando de convencerlos. Así que ayúdenme, escríbanle a su web, aquí tenéis la URL, para que lo podamos convencer de que por fin haga los videos. Básicamente eso. Como siempre, una cosa importante, si me van a mandar código, yo prefiero que lo publiquen acá en el foro. Porque no es que yo no quiera contestar, sino que prefiero que lo hagan por acá para que yo pueda responder ese en el mismo foro, y por consiguiente ese código, tanto la pregunta que ustedes hicieron como la respuesta que yo les di, o la respuesta que otros también les dan, porque gracias a Dios veo que no solamente soy yo el que responde en el foro, esos códigos quedan disponibles para otros usuarios que quizás tengan el mismo problema, ¿ya? Así que siempre, por favor, ese tipo de consultas que tengan código de por medio, por muy pequeño que sea, háganlas por acá, y yo o cualquiera de los usuarios que hay en mi web, ya que somos muchos ahora, siempre vamos a estar respondiendo a las consultas. Otra cosa, generé una encuesta nueva acá, que es orientada a que me indiquen ustedes con qué framework quieren que comencemos a trabajar, ¿ya? Yo acá coloqué un poco los los cuatro que yo considero que son como los más aptos para que yo los use. Por ahí hay uno que es potente, que se llama Cake PHP, que lo podría haber colocado acá, pero no quise porque ya el maestro Jesús Conda hizo un curso bastante bueno sobre eso. Entonces creo que no es necesario ya, porque él ha visto ya los temas fundamentales de eso. Así que yo coloqué acá un poco Prado, CodeIgniter, Zend y Symfony, que son los frameworks con los cuales estoy pensando trabajar, ¿ya? Por supuesto acá también les coloqué la opción, si es que consideran de que no quieren trabajar con ningún framework y simplemente seguir con PHP orientado a objetos, eso también lo pueden responder acá, ¿ya? Así que eso sería todo por ahora. Les habló entonces César Cancino desde www.cesarcancino.com, y como siempre agradecerles a todos por seguir mi humilde trabajo desde acá, desde Santiago de Chile. Hasta luego.